¿Cómo están? ¿Qué tal? Es viernes 18 de febrero. Soy Enrique Chávez. Bienvenidos a Cara a Cara. Por supuesto, hoy la situación política sigue evolucionando. Se ha sabido que APP, en su reunión con el primer ministro, con Aníbal Torres, le ha demandado a la salida de cuatro ministros, nada menos, para asegurar el voto de confianza de su bancada. Ayer precisamente estuvimos conversando con el vocero de esta agrupación, Eduardo Salguán. Estamos hablando del ministro de Salud, estamos hablando del ministro de Energía y Minas, estamos hablando del ministro de Transportes y Comunicaciones. Precisamente la viceministra Fabiola Caballero ha renunciado hoy con una carta muy crítica. Es una persona que está hace 15 años precisamente en el sector, evidentemente una profesional de planta allí, y denuncia lo que llama pues un copamiento y una suerte de agencia de empleos que se está ubicando a personal no capacitado para determinados cargos, sobre todo cuando nos referimos a áreas técnicas tan sensibles y tan importantes y con un presupuesto, como ella misma lo recuerda, tan grande. Nosotros hemos tratado de tener la versión de los involucrados, ¿no?, en esta situación, pero parece que el tema, bueno, va a seguir avanzando de manera un tanto silenciosa por ese lado, pero efectivamente es una noticia que preocupa y que seguramente va a tener su efecto precisamente en las negociaciones que el primer ministro Torres está realizando en estos días, en las conversaciones con las bancadas. Otro tema que por supuesto ha llamado mucho la atención es el tema de la suspensión de la primera dosis a los niños, de la dosis de la vacuna a los niños de 5 a 11 años. Vamos a hablar de ese y otros temas con Gabriela Jiménez, directora ejecutiva de inmunizaciones del MINSA, porque primero la buena noticia. ¿Cómo está, señora Jiménez? Gracias por estar con nosotros. Doctora, ¿verdad? Doctora Jiménez. No la tenemos el audio, por favor, chequee si su audio está. Licenciada Jiménez, vamos a ver si podemos recuperar el audio. La buena noticia en estas circunstancias, licenciada, es que se superaron los 60 millones de dosis aplicadas contra la COVID-19. Cuéntenos entonces, ya con esta valla importante que se ha alcanzado, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el objetivo final de aplicación de dosis en las próximas semanas? Creo que ahora sí nos escuchamos. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, un gusto saludarlos y ciertamente nosotros desde nuestro espacio de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud estamos muy vigilantes del estado actual de la vacuna en general a la población, con énfasis seguramente en los grupos que están causando el interés nacional e internacional, como es esta vez la vacuna a los niños de 5 a 11 años de edad. Nosotros estamos bastante complacidos, atentos a la evolución de la vacunación en el país, entendiendo que a la fecha hemos recibido 2.526.000 dosis, sobre las cuales ya prácticamente hemos alcanzado una cobertura del 43% de niños que ya recibieron la vacuna. Teníamos un poco inciertas las fechas y las cantidades de vacuna que iban a ingresar en las siguientes semanas. Acabamos entonces de recibir el día de hoy, hace poco menos de media hora, 624.000 dosis, y también tenemos el informe que la siguiente semana vamos a recibir otra cantidad de 624.000 dosis, y en la última semana de febrero y marzo vamos a recibir probablemente 700.000 dosis. Entonces esas entre 700 a 780.000 dosis nos está dando la ventaja de tener la disponibilidad de este insumo valioso. En tal sentido, justamente ya en una reunión que se ha sostenido en la tarde con el equipo técnico del Ministerio de Salud, se ha visto por conveniente seguir ofreciendo las vacunas tanto en primera como en segunda dosis en los centros de vacunación del país, entendiendo que más de la mitad de las regiones, como anunciáramos en la mañana en algunos medios de prensa, tienen aún disponibilidad de vacunas para seguir colocando primeras dosis. Y en Lima, pues los sábados y domingo estaremos ofreciendo la vacuna a toda la población que llegue a los diferentes centros de vacunación. Para aclarar, licenciada, entonces lo que usted nos está señalando es una noticia, es que a partir de mañana mismo se va a seguir aplicando entonces la primera dosis para los niños de 5 a 11 años.
Así es, los niños que acudan a los diferentes centros de vacunación van a ser atendidos. Ya estamos a partir de este momento disponiendo todas las herramientas y tiempos logísticos y todas las acciones necesarias para garantizar la cantidad de dosis en los centros de vacunación. Entonces, nosotros, como siempre lo decimos en la estrategia, cada vez que recibimos el anuncio y aterrizan dosis al país, pues inmediatamente se toman todas las previsiones necesarias para garantizar su utilización inmediata. En ese sentido, lo que vamos viendo es que seguimos garantizando y vamos a dar pues también la prioridad a la atención a las segundas dosis que ya les corresponden recibir a los niños que desde el 21, 25 de enero se han estado vacunando, y de igual manera a los niños que lleguen con sus papitos, obviamente a buscar la primera dosis, también vamos a continuar en esa atención Muy bien, importante. entonces es una buena noticia. Hubo cierta incertidumbre durante algunas horas, ¿no?, sobre lo que iba a pasar. Como usted señala, esto va cambiando prácticamente día a día, hora a hora, según la disponibilidad de las vacunas, y entonces se está de alguna manera replanteando, ¿no?, este anuncio de la suspensión. Ya no va más, eso nos queda claro. ¿Cuántos, por favor, Correcto. retornemos al porcentaje de niños entre 5 y 11 años que se han vacunado hasta ahora? Infórmenos, por favor, reitérenos la información. Sí, claro, nosotros tenemos hasta el recuento del día de hoy 1.745.018 niños de 5 a 11 años que han recibido ya primera dosis, lo que corresponde a un 41.53% de cobertura. Hay regiones que sobrepasan esa cobertura, por ejemplo, Ica, Lima Región, Tumbes, Ancash, Lima, La Libertad, Junín, Lambayeque, han alcanzado ya coberturas por encima del 45%, llegando hasta el 60%, y hay algunas regiones dentro de las cuales se encuentra la Amazonía, las zonas andinas, que nuestro promedio de coberturas va entre el 18 a 20%, escenarios en los cuales pues nosotros seguimos invitando a los padres de familia a acudir este fin de semana a los centros de vacunación, considerando que el grado de uso de la vacuna está recién entre un 35 a 40%, significa que en el país hay disponibilidad de vacuna, por lo tanto debemos de seguir administrando. Por supuesto, y si hay esa disponibilidad, por favor, reiterar el llamado a los padres de familia. La vacuna, sabemos, no hace ningún tipo de daño. Si estamos en 40, un poquito más de 40, ese otro 60% de niños entre 5 y 11 años debe recibir su primera dosis. Ahora, cambiemos un poquito de grupo etario, licenciada, porque solo, a ver, el 28.5 del total de peruanos cuenta con las 3 dosis contra la COVID-19. Y las lecciones que nos está ofreciendo el mundo ahora mismo es que es fundamental contar con esa dosis de refuerzo. Incluso ahora mismo hay todavía discusiones de si se debe aplicar una cuarta dosis, cuándo, esto me refiero en el debate internacional, cuánto se prolonga la protección adecuada y alta, ¿no?, con la tercera dosis. Pero el hecho, lo innegable, es que la tercera dosis ayuda efectivamente a prolongar esa protección. Estamos hablando solamente del 28.5%. ¿Qué llamado le haría usted a casi ese un poquito más de 70% de población peruana que requiere todavía su tercera dosis? Sí, en efecto, nosotros al momento hemos colocado 9,5 millones de dosis de tercera, en este caso que nos representa ya acercándonos al 29%. Hay una brecha de 11.900.000 personas que hay que seguir vacunando, dentro de las cuales en línea de tiempo 8,5 millones, y lo que tenemos que decir es poner el énfasis en que esta vez a nivel mundial estamos hablando que persona protegida es aquella que ha recibido 3 dosis, considerando que después de haber recibido la segunda, pues empieza a descender el patrón de protección o de defensa al organismo, y lo que tenemos que hacer, por tanto, es recibir una tercera dosis para que podamos garantizar una mejor respuesta inmunológica. Recordemos que seguimos en pandemia, recordemos que seguimos teniendo casos de COVID, recordemos que la transmisión es activa, y recordemos, por tanto, que la protección específica más importante es la vacunación. En ese sentido, hacemos un llamado a todos los ciudadanos a acudir a los diferentes centros de vacunación, a poder a recibir la primera dosis, la segunda dosis, la tercera dosis. Aquí decir algo muy importante. Las autoridades, el Premier, están mencionando que es importantísimo, y estamos garantizando durante todo este
proceso de este año 2022, el acercarnos a la población escolar, y eso incluye a los niños de 5 a 11, pero también a la población escolar de 12 a 17 años, y allí en ese grupo también tenemos una brecha de segundas dosis de adolescentes que aún tienen pendiente entonces su vacunación, y por tanto exhortamos y solicitamos a los papás tener la atención en la vacuna a nuestros pequeños de 5 a 11, así como también a los adolescentes de 12 a 17 años que son parte Bien. de la población escolar. Cuéntenos, ¿cómo vamos en porcentajes en estos de 12 a 17? Porque como usted señala muy bien, estos son chicos que van a regresar al colegio, estaríamos hablando de los chicos que van a hacer su secundaria, retomar sus clases presenciales en secundaria, y de todas maneras es muy importante que ellos se vacunen. ¿De qué porcentaje estamos hablando para segundas dosis de los chicos de 12 a 17? Sí, tenemos un 62% de población que está protegida. Hay una brecha de segunda dosis versus los que se pusieron primera dosis de 594.000 adolescentes, a los cuales hay que seguir insistiendo en su vacunación. Estamos hablando un poco más de 500.000 de dosis. De igual manera, es importante también mencionar que tenemos una brecha de 800.000 primeras dosis de adolescentes que aún no han recibido ninguna vacuna. Por tanto, cuando hablamos de la interacción y el nivel de responsabilidad del Ministerio de Salud, también incluye la responsabilidad de Minedu, incluye la responsabilidad cívica y el aporte de los docentes de las instituciones educativas y todo el aparato estatal orgánico, de tal manera que hagamos comprender la importancia de la vacunación. Recordemos, por tanto, que toda la población escolar, la plana docente y administrativa, deben de tener, en este caso, la protección específica, y para ello hablamos de personas protegidas. Por lo tanto, insistimos en la importancia de citar entonces a los adolescentes, a los niños de 5 a 11 y a la plana docente que aún tiene pendiente su tercera dosis. Actualícenos, por favor, licenciada, cómo está el tema de los vacunatorios, de las facilidades. ¿Se han modificado horarios? ¿Tenemos más locales a disposición? Por favor, informemos a la población precisamente para animarlos a culminar con sus dosis. Sí, todos los centros de vacunación del país están activos. Recordemos que nosotros tenemos más de 1.200 centros de vacunación en todo el país, que son establecimientos que son además paralelos a los centros de salud que tienen, manejan, digamos, las vacunas. Esta vez tenemos establecimientos de salud, centros de vacunación. De lunes a viernes también estamos vacunando en todo el país en las instituciones educativas que han sido informadas. Y en los próximos días también estaremos estableciendo nuevamente, retomando nuevamente las estrategias de Vamos a tu encuentro, considerando que seguramente ya vamos a tener mayor disponibilidad de brigadas de intervención comunitaria, de tal manera que esto nos permita mejorar nuestras coberturas de vacunación. Recordemos que en el mes de enero hemos tenido un franco incremento de casos como consecuencia de la tercera ola, y definitivamente esta situación epidemiológica generó una lentitud en los procesos de vacunación, porque teníamos una gran cantidad de personas afectadas, personas en contacto, que les llamamos los contactos cercanos, que por una razón clínica y epidemiológica no se podían vacunar. Pues ahora ya estamos pasando ese proceso infeccioso y es necesario retomar, por tanto, la asistencia a los centros de vacunación y continuar con esta actividad importante. Que siguen funcionando en estos horarios que me parece que son de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿no? Los horarios de fines de semana están en Lima, Callao y Lima Región, son de 8 a 10 de la noche. De lunes a viernes son de 7 de la mañana a 8 de la noche. Bueno, y estamos evaluando ya las opciones para también hablar de ampliación de horarios, como teníamos antes los fines de semana de horarios extendidos, ¿no? Seguramente en los próximos días estaremos informando, y como vuelvo a repetir, depende también de la cantidad de recursos humanos con los que contamos para poder garantizar esta actividad. Bueno, siguen con los horarios extendidos. Entonces, para terminar, licenciada Jiménez, nos ha advertido algo de algunas regiones al principio de esta conversación, pero TV Perú llega a todo el país. ¿Cuáles son las que más nos preocupan y donde realmente hay que incentivar, impulsar, animar a la ciudadanía a que vayan a vacunarse? ¿Dónde estamos realmente todavía rezagados?
Sí, dirigirnos a los padres de familia, a la ciudadanía, que confíen en el sistema sanitario, que confíen en los insumos que tenemos en el país. Nuestros hermanos de Puno, Ayacucho, Huánuco, Ucayali, Apurímac, Huancavelica, Loreto, son las regiones que en este momento requieren mayor decisión de nuestros hermanos a la asistencia a los establecimientos de salud, a la asistencia a los centros de vacunación, y justamente en estas regiones es donde nosotros queremos seguir acentuando nuestro acercamiento, nuestra comunicación. Agradecemos este espacio importante porque sabemos que nuestros hermanos nos están escuchando. Recuerden que ustedes tienen insumos, tienen vacunas para poder entonces atender a todas las etapas y las edades desde los 5 años para adelante. ¿Qué pasa para terminar ahora sí con la observación que hace la Defensoría sobre la vacunación a los pueblos indígenas? ¿Cómo se está avanzando y en todo caso, por qué estaría rezagado? ¿Es por falta de voluntad de esta propia población o nos están faltando recursos para llegar a ellos? En realidad hay hermanos de las comunidades nativas originarias que se han declarado en negación a la vacuna. Nosotros, si recordamos, en la mitad del año pasado, con énfasis en el último trimestre, invertimos un decreto con la inyección de recursos económicos y se hizo la contratación de, en este caso, hermanos de las comunidades, de las propias comunidades nativas que se constituyeron en nuestros enlaces. A través de ellos hemos ingresado a todas las comunidades nativas, hemos tocado las puertas del Ministerio de Cultura para que también nos apoyen con esta tarea. Estamos yendo a las comunidades y seguramente esta tarea permite primero el ingresar, el conversar, el alinear esfuerzos, en sensibilizar para luego hacer una entrada de vacunación. Entonces la dinámica es un poco más complicada. Estamos avanzando, sin embargo, consideramos muy importante también manifestar, si todos revisamos nuestro protocolo de vacunación, por ejemplo, en los niños, en la segunda entrada de 996,000 dosis, nosotros hemos dispuesto vacunas para las comunidades rurales dispersas. Entonces, hay el insumo, estamos yendo y lo que necesitamos es seguir enviando mensajes claros, correctos, la revisión de los indicadores que tenemos de letalidad, que es un indicador de impacto potentísimo, a pesar que hemos tenido 5 veces más casos de COVID en esta tercera ola pandémica, la mortalidad ha descendido sustantivamente y eso implica entonces que ahí se genera eso que le llamamos el impacto sanitario con la reducción de la letalidad, y ese es un indicador potentísimo que los ciudadanos y nuestros hermanos también de las comunidades nativas y originarias lo tienen que tener en cuenta. ¿Y por qué se reduce la letalidad? Porque la gente se está vacunando. Así que, por favor, a todos los compatriotas que nos están viendo y que les falta completar sus dosis, háganlo porque es fundamental y agradezco la noticia que nos ha dado licenciada Gabriela Jiménez, directora ejecutiva de inmunizaciones del MINSA. Los padres mañana pueden seguir llevando a sus hijos de 5 a 11 años para que se aplique la primera dosis. Esto se ha normalizado. Gracias, licenciada Jiménez, por acompañarnos esta noche. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero regresamos para hablar de un tema que es muy importante y muy preocupante y que por supuesto tiene que ver con las consecuencias, los coletazos de la pandemia, que es el hambre. Hemos estado revisando en los últimos meses estudios, incluso que el hambre como tal ha reaparecido en nuestro país, por supuesto con el incremento de la pobreza. Y vamos a hablar de la inseguridad alimentaria precisamente con América Arias, directora de Acción contra el Hambre Perú. Volvemos. Desde la perspectiva periodística, que por supuesto recoge la problemática social, uno de los primeros latigazos que pudimos ver con la pandemia fue el retorno del hambre, ¿no? Cuando vivíamos una cuarentena estricta todavía, comenzábamos a hacer los reportajes de cómo las organizaciones comunitarias respondían, ¿no?, a esta situación donde tanta gente había quedado sin recursos prácticamente de un día para otro, y las ollas comunes, que en realidad nunca han dejado de funcionar, se convirtieron o se reconvirtieron, ¿no?, en un mecanismo fundamental precisamente para paliar esta situación.
Mientras nosotros muchas veces estamos mediáticamente concentrados en una serie de temas que pueden ser muy importantes y muy complejos, nos olvidamos que la pobreza se ha incrementado de manera brutal en el Perú y que por supuesto esto viene acompañado nada menos que del hambre. Estamos en el año 2022 y estamos enfrentando esta situación ahora mismo, pero hay que entenderla y hay que realmente desagregar los números para poder llegar finalmente al centro del drama y, por supuesto, tomar las medidas donde el Estado tiene, ¿no?, una gran responsabilidad. Estamos con América Arias, directora de Acción contra el Hambre de Perú. Gracias, América, por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Enrique, y gracias por la oportunidad para que Acción contra el Hambre muestre las necesidades que hay ahora mismo en este país. Hablábamos fuera de cámaras, una cosa es hablar de los promedios y precisamente acercarte ya a las localidades que más sufren es donde realmente te das cuenta de la dimensión de una tragedia que uno no se puede permitir a estas alturas. ¿Cómo estamos en cuestión de hambre en el Perú? Aunque la pregunta suene tan terrible, así es, ¿no? Pues desgraciadamente, como bien decías, el hambre ha vuelto. Y el hambre ha vuelto además con sus caras más duras. Yo esta mañana he estado en La Rinconada, por ejemplo, con un grupo de mujeres que llevan ollas comunes y nos comentaban cómo han tenido que volver a usar la leña porque el balón de gas ya está a 60 soles y no podían costearlo, cómo estaban con niños con enfermedades degenerativas, con niños con enfermedades raras a los que no podían alimentar, con ancianos a los que no podían apoyar. Hoy, en Lima, a 1 hora y media de Miraflores y San Isidro. Así estamos. Ahora, esto precisamente en Lima, que tiene todas estos puntos no tan complicados, pero también en provincias, me comentaba, se llega a números impresionantes de desnutrición. Claro, no, imagínate, nosotros estamos trabajando en Ayacucho ahora mismo y mientras que a lo mejor el promedio en el país de desnutrición crónica puede ser de un 12-14%, en las regiones donde trabajamos supera el 25%. ¿Qué significa esto? Que esos niños que no están siendo bien alimentados no van a ser adultos con todas las capacidades y competencias que tienen otros niños y, por lo tanto, por ejemplo, no van a poder competir en el mercado laboral. Y así es como se fortalece el círculo de la pobreza. En Camaná, en la zona de Cuzco, provincia de Cuzco, trabajamos con población machichenga y estas poblaciones que están aún más aisladas, imagínate si en Lima ocurre esto, ¿qué ocurre con las poblaciones más aisladas? Tenemos una anemia del 60%. Eso es un daño para el país entero, eso es una pérdida para nuestros jóvenes. Una pérdida de generaciones, como dices. Exacto, es varias generaciones perdidas. Estamos hablando de todos los problemas que ha significado la pandemia para la educación, pero el hambre, eso no vamos a poder medirlo. No se recupera y sobre todo en estas edades tempranas. Ahora, lo primero es la organización de ollas comunes. El 68% de mujeres inscritas, de personas inscritas en las ollas comunes son mujeres. Se vuelve, por supuesto, como siempre, a ver el liderazgo de las madres de familia, de las cabezas de hogar en situaciones como estas. Pero, ¿cuál es el apoyo que está recibiendo? Porque se supone, se sabe que desde varios ministerios, incluso municipalidades, o al menos es lo que publicitan, hay una serie de programas organizados. ¿Esto ha continuado? ¿Se ha interrumpido? ¿Cuáles son ahí las principales necesidades? Ahora mismo las ayudas están desagregadas y son puntuales y en gran parte dependen de la cooperación y de la buena intención de la gente. Pero por lo menos desde Acción contra el Hambre estamos trabajando con las instituciones para que esto no sea así. Trabajamos con otras organizaciones para incidir en que la emergencia alimentaria que se declaró, en que la normativa para apoyar a las ollas comunes se acompañe de reglamento y de presupuesto. No puede depender de que las mujeres o los hombres o la ciudadanía puedan buscar un tiempo para entre todos ayudarse. Tienen que ser las municipalidades, tiene que ser el Estado quien a través de las redes de comedores populares que ya existen, asuma esta responsabilidad y asuma ser la respuesta, ser quien lidere la respuesta. Porque si no, nos hemos encontrado esta mañana mismo estas mujeres que llorando nos decían: hay días que no podemos dar de comer a nadie porque no hemos conseguido comida. No puede depender de la caridad. Depende de la voluntad prácticamente de quien buenamente los pueda ayudar. Y las necesidades básicas son una obligación del Estado cubrirlas.
los mecanismos de protección, y en especial para las mujeres, porque tú decías ahora mismo, esas mujeres que han sabido responder, que han sabido organizarse, pero también porque no les ha quedado otra. Porque en esta pandemia las mujeres han sido las grandes desprotegidas, son las que más difícil han tenido recuperar el empleo, son las que más violencia han sufrido, son las que han tenido que encargarse del cuidado, una vez más, de toda la familia. ¿Dónde están los mecanismos de protección? Por supuesto. Ahora, acabas de decir algo muy preocupante, porque se habló y se le dio mucha cobertura a esta legislación sobre ollas comunes, que me parece que fue el propio Congreso que aprobó, pero nos estás advirtiendo que falta reglamento y falta presupuesto. ¿Se quedó en la ley esto? Quedó en la Es ley, el drama se sigue trabajando. Sí. ¿no? Como bien sabes, Perú es un país con un gran desarrollo normativo, tiene normas muy buenas todo, claro. y para todo, Sí. y muy actualizadas, incluso para la protección del medio ambiente y el cambio climático. Pero necesitamos ponerlas en práctica. Y es ahí donde, al menos en Acción contra el Hambre y otras organizaciones, estamos trabajando con las municipalidades. Al final es en lo local. Es lo que hablábamos al inicio. El promedio nacional nos puede dar una visión, pero en lo local es donde está el problema real y donde está la solución también real. Ahora, cuando hablamos de ministerios, en todo caso, que canalicen esta ayuda, efectivamente municipalidades es una parte, pero ministerios, estamos hablando de MIDIS, estamos hablando de mujer y poblaciones vulnerables, porque son directamente poblaciones vulnerables, esta niñez que está amenazada. ¿Cómo se están canalizando estos recursos? ¿Qué sabemos de esto? ¿Hay cierto orden? ¿Están, digamos, focalizados como tal? Porque si ahora tienes hambre, eso tiene que estar claramente definido y el presupuesto tiene que estar también claramente establecido. ¿Cuál es el problema? Que el hambre debe ser abordado de forma integral. Por supuesto. Y los ministerios, todos sabemos que ha habido múltiples cambios. La no estabilidad en cualquier institución gubernamental tiene una afectación directa sobre estos programas. Unido a que en la pandemia programas como Juntos, como Cajal-Iguarma no han podido tener continuidad, eso ha afectado muchísimo. El MIMP, obviamente, el MINSA incluso, para identificar el problema de la anemia y la desnutrición aguda, porque nuestro país ha vuelto a la desnutrición aguda. Nosotros estamos identificando que ya hay niños que tienen esta desnutrición aguda, que son estos niños flaquitos, con ese brazo flaquito. Sí. Eso ya no había en el Perú. Ni siquiera teníamos ya protocolos porque ya era un problema superado. Impresionante. Y hemos tenido que volver a ponernos a actualizar los protocolos para atender esta situación. ¿Hay data un poquito de qué porcentaje, qué cantidad de niños podemos estar hablando que están en esta situación ahora mismo tan espantosa? Nosotros estamos empezando a ver con datos del MINSA, es cierto que es una muestra pequeña, pero hemos llegado a encontrar zonas con hasta un 5% de desnutrición aguda. Eso es gravísimo. Altísimo. Eso es gravísimo. Pero sobre todo nos preocupa a los niños que están en riesgo, porque con esos todavía ya podemos prevenir si nos ponemos ya. Si ponemos no solo al MINP o al MIDIS, también a educación. Los niños van a volver al colegio. ¿Qué vamos a hacer con las comidas? En un entorno COVID en el que es un riesgo también, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la alimentación de esos niños? Las escuelas han sido durante la pandemia en muchos países un núcleo para asegurar la alimentación de las familias vulnerables. Cerradas. Nosotros las hemos tenido cerradas. Las escuelas eran un punto de distribución de comidas, un punto de distribución de canastas, porque los niños que van a una escuela determinada es porque viven cerca de esa escuela. Entonces era una forma de tener un mecanismo territorial para asegurar que esos niños comieran. ¿Cómo vamos a hacer ahora? O sea, hay muchos ministerios involucrados. Perfecto. Bueno, América Arias, directora de Acción contra el Hambre de Perú, gracias por traernos estas importantísimas advertencias que no solamente tienen que alertar a la ciudadanía, a los televidentes, como siempre repito, TV Perú llega al último rincón del país y seguramente muchos de esos rincones están siendo afectados. Ojalá las autoridades nos puedan informar más de eso, pero también a las autoridades del gobierno central y estos ministerios que se tienen que poner las pilas, y es muy importante lo que reiteras, tanto cambio trae una inestabilidad muy grande. Y nosotros os invitamos a acompañarnos a cualquiera de las zonas donde está Acción contra el Hambre para que veáis la realidad que hay hoy y que puede estar mañana y pasado afectando a nuestra infancia. Terrible. Gracias, América, por acompañarnos. Esta noche vamos a ir a una pausa, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos con el ministro del Interior, Alfonso Chávez. No se muera.
Vamos a enlazarnos desde Trujillo con nuestra compañera Cintia Malpartida. Se encuentra con el ministro del Interior, Alfonso Chávarri, que desarrolla un operativo, participa en un operativo en esta ciudad sobre seguridad ciudadana. Y vamos a hacerle también algunas preguntas al ministro. Te cedo, por supuesto, la alternativa. Cintia, adelante. Así es, Enrique, muy buenas noches. Estamos nosotros en la Plaza de Armas de Trujillo y hasta hace solo unos minutos el ministro Alfonso Chávarri, junto con las fuerzas especiales de la policía, han estado participando de un importante operativo de impacto en el que se ha intervenido a 700 personas. Pero para tener más detalles sobre el operativo vamos a conversar con el ministro. Ministro, muy buenas tardes. Enrique, el ministro te está escuchando también. Muy buenas noches, ministro. Díganos, por favor, el operativo. Denos cuenta, por favor, lo que ha sucedido. Muy buenas noches. Durante las 72 horas, personal de la Policía Nacional de la Libertad viene realizando operativos con el apoyo de personal de la DINOES, personal especializado que ha venido de Lima, y también con un equipo de migraciones para la identificación de personas. En estos momentos acabamos de terminar un operativo en la zona de Huanchaco, el balneario de esta linda ciudad de Trujillo, en la cual se ha identificado a las personas, tanto peruanas como extranjeros. Se ha intervenido a 700 personas, de los cuales 7 extranjeros de procedencia venezolana han tenido observación en cuanto al ingreso ilegal acá a nuestro país. Los operativos se han realizado en este balneario del sur y también en otros lugares de acá de Trujillo. Se viene identificando a las personas para ver inmediatamente si ellos cuentan con requisitoria, antecedentes, para detenerlos y ponerlos a disposición de la justicia. Así es, Enrique, esto es lo que ha ocurrido hasta hace solo unos minutos en el balneario de Huanchaco. El ministro también tenía una reunión con autoridades locales acá en la sede de la Municipalidad de Trujillo. Sin embargo, esta reunión no ha podido realizarse, pero en los próximos días se va a reprogramar, ¿no es así, ministro? Mire, el día de hoy he tenido una agenda muy ajustada. Hace 2 días he venido acá a Trujillo, he coordinado con algunas autoridades para posteriormente el día de hoy reunirnos a horas 8 de la noche, pero yo he estado en Chiclayo también reuniéndome con todos los alcaldes del departamento de Lambayeque. He estado presente el presidente de la República, el premier, viendo los diversos problemas que tienen, y con respecto a lo mío, viendo lo que es seguridad ciudadana, el reforzamiento en cuanto a la operatividad y también la buena voluntad de algunos alcaldes de poner a disposición de la policía sus vehículos patrulleros y sus centrales de videovigilancia para el trabajo articulado, ese trinomio policía, serenazgo, juntas vecinales en bien de la colectividad, una lucha frontal contra la delincuencia. Así es, ministro. Algunas autoridades han estado solicitando que se declare el estado de emergencia acá en la ciudad de Trujillo. ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí, efectivamente, la mayoría, especialmente algunos alcaldes, el alcalde de Trujillo está insistiendo en que se declare el estado de emergencia y está presionando a que lo haga. Entonces, quiero explicarle que eso no es así. Acá se recoge la información, la apreciación de inteligencia, una apreciación de situación, de la problemática de la libertad de Trujillo especialmente por parte de la Policía Nacional. También la inquietud, todo el requerimiento que pidan los señores alcaldes. Todo eso se lleva y se plantea en la sesión del Consejo de Ministros. Allí ellos van a evaluar si procede o no procede. No es la decisión que lo haga el ministro inmediatamente. Entonces, yo quería hacerlos entender a ellos y posteriormente ampliar un poquito más y determinar, hacerles conocer el pro, la contra, porque esto del estado de emergencia es por 45 días. Esta es una pastilla que le dan al enfermo, pero no queremos eso. Acá el problema es álgido y no solamente de ahora, esto viene de años atrás. Entonces acá también hay mucha responsabilidad de nosotros, de la Policía Nacional, en detectar, en pacificar esta zona donde hay pues un alto índice delictivo, especialmente en el crimen organizado. Acá hay sicariato y otras cosas más, para lo cual
también nosotros hemos tomado acción sobre el particular, pero eso le hemos explicado a algunos alcaldes de que yo estoy reforzando con nuestro comandante general de la policía, con personal de inteligencia, con personal de la DINICRI, con personal especializado para ubicar, detectar y capturar a estas bandas que se encuentran en esta jurisdicción. Estrategia, ministro, que además se aplicarán también de manera nacional en todo el país. Efectivamente estamos trabajando en todo el país, no solamente un departamento, es el Perú. Ya tenemos, nuestro Perú es amplio, grande y tenemos que velar por todo el país, ir allá a respaldar a los policías y dentro de mi cartera también repotenciar a la policía, apoyarlos y también poner orden en casa. Así es, Enrique, así es, amigos que nos ven a través de las pantallas de TV Perú. Han sido las palabras del ministro del Interior, Alfonso Chávarri, quien el día de hoy ha participado pues de este operativo. Uno de los puntos fue el balneario de Huanchaco. Nosotros hemos visto el despliegue de toda la policía, las fuerzas especiales también ha estado presente, por supuesto, la Fiscalía, Migraciones, un trabajo articulado con las diversas instituciones del sector para hacerle frente a la delincuencia y a la criminalidad acá en la ciudad de Trujillo, Enrique. Mañana, en horas de la mañana, desde Trujillo. Vamos ahora a ir a una pausa y regresamos. Ya estamos con Óscar Vidarte, internacionalista. Esperamos tener al ministro del Interior, ojalá dentro de poco en nuestros estudios, para poder hacerle las preguntas correspondientes. Vamos a conversar con Óscar Vidarte, internacionalista, porque hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Óscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Ha señalado, pero con una seguridad que pocas veces yo recuerdo, no tengo tu especialidad, pero pocas veces recuerdo haber advertido de un ataque inminente, en este caso, de Rusia, una invasión de Rusia a Ucrania por información de inteligencia. Y da incluso una serie de detalles, que esto va a darse en la capital de Ucrania. Estamos hablando de casi 200.000 efectivos, ¿no?, que rodean prácticamente Ucrania. Y lo dice con una seguridad, como repito, bastante llamativa. Esto evidentemente es porque tiene información de inteligencia muy concreta, nos imaginamos. Óscar, buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, ciertamente es preocupante. Ahora, también podemos ser sinceros y señalar que algunas veces la información de inteligencia también se equivoca. Recordemos la presencia de armas de destrucción masiva en Irak, o recordemos lo que dijo la inteligencia estadounidense acerca de la salida de Afganistán. Ellos preveían que en el lapso de un año probablemente los talibanes podían llegar a tomar Kabul, y eso sucedió en menos de una semana. Así que la inteligencia también se puede equivocar. Lo cierto es que hay un movimiento de tropas importante de Rusia en la frontera con Ucrania y también en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, que lamentablemente hace pocos días parecía que podíamos entrar en una desescalada. Habían ciertos movimientos de tropas rusas saliendo, oyéndose, pues, saliendo de la frontera. Lamentablemente, según información occidental principalmente, esto pues no es tan cierto y habría más bien otros sectores de la frontera con mayor presencia rusa, pero sobre todo lo que causa mayor preocupación es cómo se han intensificado los bombardeos, los enfrentamientos en la zona del este de Ucrania. Acordémonos que ahí pues todavía hay fuerzas separatistas que tienen control de lo que conocemos como el Donbass, las provincias de Lugansk y Donetsk, que evidentemente reciben apoyo ruso para hacer frente a las fuerzas ucranianas. Y este lugar en los últimos días pues ha sido muy conflictivo, y muchos temen que por aquí se pueda dar pues el inicio de lo que podría ser una ofensiva rusa contra Ucrania. Efectivamente, porque como nos estás contando, insisten desde Estados Unidos y también, por supuesto, desde Europa, que lo que pretende Vladimir Putin es, de alguna manera, fabricar un motivo de invasión, ¿no? Y es esta advertencia hoy de los separatistas, ¿no?, apoyados por Rusia, que están advirtiendo que se desaloje toda la zona. Entonces, claro, digamos que lo que estaría buscando Putin es eso, pero la diferencia, Óscar, en estos tiempos probablemente es que la información avanza tan rápido, que Biden está planteándolo tan frontalmente este asunto, que si se da efectivamente, si se cumplen los temores estadounidenses, la situación va a ser imposiblemente obvia, ¿no?
No cabe duda de que Rusia tiene muchos intereses en Ucrania. Y para Rusia, pues, una guerra con Ucrania no sería algo muy complejo, muy difícil. Tiene muchos intereses de seguridad con Ucrania y no va a estar dispuesto y no va a permitir que Ucrania pueda acercarse a Europa y menos que sea parte de la OTAN. Eso lo tenemos clarísimo. Pero también en este juego, pues, día a día, los rusos también son conscientes de que no pueden entrar en un conflicto simétrico en el cual tu rival no sea Ucrania, sino la OTAN. Entonces yo siento que estamos en ese juego, ¿no? de potencias, mirándose a los ojos con el cuchillo entre los dientes para ver si realmente la OTAN va a jugarse el pellejo por Ucrania. Si realmente las fuerzas de la OTAN, comandadas por Estados Unidos, ante una invasión contra Ucrania, pueden hacer frente a una ofensiva en otros frentes, porque recordemos que la OTAN también tiene otros frentes, los países bálticos, hay fuerzas de la OTAN por ahí que colindan con Rusia, podríamos iniciar un conflicto a mayor escala. Entonces yo siento que en otras circunstancias, como sucedió con la invasión a Crimea, pues Rusia podría haber invadido utilizando cualquier excusa a Ucrania. Acá el problema para Rusia es el temor que existe en Rusia de que OTAN pueda salir en defensa de Ucrania, lo cual yo todavía no lo tengo muy claro. Ajá. O sea, incluso OTAN podría, como señalas, no jugársela, porque recordemos que un poco digamos, el gatillo, la justificación es la demanda de Rusia que se haga explícito que OTAN no va a aceptar digamos, la adhesión de Ucrania, y la respuesta hasta ahora ha sido: si bien esto no se está evaluando en este momento, no podemos negarle a alguien la entrada. Pero de ahí a que, como tú dices, la OTAN se juegue el pellejo, hay una buena distancia entonces. Lo que pasa es que pensar en el mundo en guerras simétricas, vemos guerras asimétricas, estamos hablando de países potencias contra países no potencias mundiales, pero una guerra simétrica hoy, con la tecnología que existe, además bombas nucleares y todo lo demás, podría ser un escenario bastante costoso para todos los que participen en un conflicto bélico de esa naturaleza. Así que yo creo que ni la OTAN ni la Rusia están pensando en un conflicto bélico y están pues viendo sus intereses. Por eso Rusia le dice a Estados Unidos: si tú me garantizas mi seguridad, entre otras cosas, evitando que Ucrania sea parte de la OTAN, yo puedo darme por sentado. Sin embargo, obviamente Estados Unidos no está dispuesto a ceder a Rusia, que siente que está amenazando y avanzando y que ya en el pasado, pensemos en Crimea, ha violentado la soberanía de Ucrania. El problema de acá es que ¿qué es lo que nosotros consideramos por amenaza? Porque algunas veces vemos mucho un lado de la película, pero no vemos el otro lado de la película. Y el otro lado de la película nos dice que los rusos, desde los últimos 30 años, han sentido como la OTAN ha ido avanzando, generando amenaza. Y una amenaza que incluso es histórica, pero cuando uno lee la historia, se da cuenta que Occidente ha atacado o ha tenido planes de invasión de Rusia, cuando Rusia no tenía grandes planes de invasión de Occidente. Recordemos Napoleón, Hitler. Entonces, yo creo que hay una amenaza en Rusia respecto a Occidente, y esa amenaza se traduce hoy en evitar que un país geoestratégicamente ubicado como Ucrania sea también parte de la OTAN. Y eso creo que también Occidente debería entenderlo. ¿Cómo juega este partido Europa? Porque también en los últimos días vimos cómo Biden, con el nuevo canciller alemán, ¿no?, señalaba que una invasión sabotearía los planes o dejaría sin efecto. Biden dijo, ¿no?, o sea, pararía el tema del gasoducto, se supone, ¿no?, entre Rusia y Alemania, pero tampoco escuchamos que el canciller alemán, digamos, confirmara todas estas, ¿no?, esta Sí. severa intervención de Biden. ¿Cómo, evidentemente, lo que tú señalas, o sea, los intereses energéticos de Europa también de alguna manera temperan las posiciones, ¿no? Hablar de Europa o de la posición de Europa es muy difícil, porque Europa finalmente son estados y cada estado tiene una posición distinta. El caso alemán es muy particular. Alemania termina siendo como el defensor de Rusia en la Unión Europea. ¿Y por qué? Y no porque sean proeslavos o tengan un vínculo especial con Moscú, sino porque son conscientes de que si la relación con Rusia se perjudica, ellos van a ser los más perjudicados dentro de Europa, porque son el país más dependiente del gas ruso, que para Alemania, para su industria, es fundamental, es una potencia mundial. No sucede lo mismo con Francia, no sucede lo mismo con España, no sucede lo mismo con otros países de la Unión Europea. Entonces, siempre por ejemplo, cuando hace un par de años la Unión Europea implementó sanciones contra Rusia, Alemania era el país que siempre buscaba pues bajarle un poco el tono, ¿no? Muy preocupado por lo que puede suceder para
para sus intereses de una ruptura en la relación con Rusia. Así que yo estoy seguro que en la Unión Europea existen pues voces distintas, en la misma OTAN existen voces distintas respecto al conflicto. No vamos a encontrar a un líder alemán amenazando directamente como lo hace Biden a Rusia. Eso va a ser muy difícil de ver, ¿no? Ahora, en el caso de Francia, está tratando de adquirir un papel de mediador, porque además los europeos saben que los más perjudicados de un conflicto bélico de esta naturaleza van a ser ellos. Bien, para terminar, Óscar, esto también ha llevado que Rusia mire a sus posibles aliados en América Latina. No hemos visto un movimiento inusual del presidente argentino Alberto Fernández, que enfrentaba una crisis en su país, se fue para Rusia para empezar, y bueno, hemos visto más bien al colombiano Iván Duque en la otra esquina. ¿Cómo se ha movido Rusia en esta perspectiva latinoamericana, en esta coyuntura? Bueno, Rusia construye alianzas y al margen de Latinoamérica, que hablaré en unos minutos, creo que lo más importante es China, ¿no? No creo que Latinoamérica sea fundamental para Rusia. Ahora, Rusia construye su política exterior siempre en oposición a Estados Unidos, de ahí la importancia que en un momento ha tenido Venezuela, por ejemplo, que yo no creo que hayan tratado algo al respecto, por ejemplo, con el presidente brasileño, ¿no? Tampoco el presidente argentino. Me parece que habría que hacer otro análisis de qué tan conveniente o no es para Argentina, peor para Brasil, en estos momentos visitar Moscú. Ese es parte de otro análisis que es mucho más complejo. Ahora, yo no creo que para Rusia... lo de China, por favor, que nos tenemos que ir. Sí. Yo creo que en el caso de Latinoamérica, yo creo que Latinoamérica juega un papel muy importante en este conflicto, y en el caso de China, pues hablando de China, yo creo que es un socio fundamental, central para Rusia, aunque yo no tengo muy claro si China se vaya a comprometer más tratándose de un conflicto, porque los chinos tienen otros retos en el corto, mediano y largo plazo que no creo que pasan por ser parte de un conflicto bélico, que más bien creo que les convendría porque implicaría grandes costos para sus principales rivales, entre ellos Estados Unidos. Óscar Vidarte, muchas gracias por ayudarnos a acercar a esta situación que puede ser remota, pero es sumamente preocupante ahora mismo para todo el mundo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos con luego. Me despido con lo que nos enteramos al principio del programa, porque Gabriela Jiménez, directora ejecutiva de inmunizaciones del MINSA, ha señalado de manera, creo, muy transparente que hubo, al parecer, durante algunas horas, una incertidumbre, pues, sobre la cantidad de vacunas que estaban llegando. Esto se ha corregido con la evidencia, es decir, con las vacunas que ya han llegado al país, con las que se esperan para los próximos días, y esto ha motivado que volvamos a la situación que estábamos ayer. Niños de 5 a 11 años pueden ponerse su primera dosis o su segunda dosis. Así que padres de familia advertidos están, por favor vayan a vacunar a sus hijos. Gracias por estar con nosotros esta semana en Cara a Cara. Sigan con la información deportiva, sigan con Lucho Trizano. Nos reencontramos el lunes. Buenas noches.